Listo. Muy buenos días, qué gusto conectar con ustedes a esta hora del día. Les agradecemos a todos los que están aquí, nos ven y nos escuchan en diferido. Les recuerdo que, bueno, ya hemos avanzado en el análisis y en el estudio del mensaje de las siete iglesias, que es el marco en el que el resto del mensaje de Apocalipsis se da. Por eso, como parte de la responsabilidad del estudio específicamente de este libro de Apocalipsis, pues queremos invitarles a todos a que no desconozcan que el marco, el punto inicio o lo que da fundamento a todo el resto del libro es el mensaje a las iglesias. Prácticamente entendemos que el mensaje de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, no puede ser dado si esa revelación no se manifestaba a la iglesia, por lo menos a la iglesia de ese tiempo, ¿no? En la figura, pues, de los siete nombres que ustedes ven ahí, Sardis, Laodicea, Filadelfia, Pérgamo, Tiátira, bueno, todas estas iglesias que hoy entendemos no solamente eran un conjunto de personas, una congregación, sino que el aspecto profético y la parte profética del mensaje, pues, tiene que ver con la manera como Dios dirigía el Evangelio a la generación que en cada una de estas regiones representaba. El mensaje del Evangelio siempre ha sido generacional. El mensaje del Evangelio siempre ha tenido esa envergadura de afectar no solo a los oyentes actuales, sino de afectar a los oyentes del futuro, a los oyentes del mañana. Por eso, esa es una parte importante que queremos manifestar y señalar aquí. No podemos dejar de lado el conocimiento de que el libro de Apocalipsis es un libro contemporáneo actual. ¿En qué sentido? En el sentido de la configuración de la conciencia y el entendimiento espiritual que cada generación de creyentes pues debe manifestar. En cuanto a lo histórico, a lo profético y al proceso de cumplimiento pues de las cosas que están en Apocalipsis, pues ese también hace parte de este estudio que estamos haciendo. Estudio que está fundamentado principalmente en todo lo que Cristo es, en todo lo que Cristo manifestó, en todo lo que Cristo consumó. Y obviamente a partir del año 70 en adelante se debía expresar como máxima vida y plenitud en la congregación de los santos. Hasta antes del año 70, que es prácticamente el contenido de este libro, y algunos apartes que tendrían que ver tal vez con algunos eventos futuros, pues vamos a considerarlos más adelante. Sin embargo, sí es importante tener claridad sobre algunos aspectos característicos del libro de Apocalipsis y específicamente de algunos apartes, como lo hemos visto, los nombres de las iglesias, las regiones, la cultura de cada lugar, por qué se caracterizaba cada una de estas congregaciones, es el contenido del libro, pero tampoco podemos obviar la parte histórica, arqueológica y cultural que encierra pues la manifestación de la revelación de Cristo a cada una de estas congregaciones. Entonces le vamos a dar socorrito unos minutos para que en la investigación, en la consulta que estaba ahí pendiente, usted nos lea lo que pudo extraer y para que eso nos sirva de marco, pues, para avanzar en el conocimiento y en este estudio. Siga, Socorrito. Muy buenos días para todos y los que están aquí presentes y los que nos verán en diferido. Estamos investigando sobre en qué idiomas se escribieron las cartas de Juan de Patmos, las iglesias de Apocalipsis. Dice que se escribieron en el griego koiné, que es una variante del idioma ático que se originó en el mundo helenístico durante el tiempo de Alejandro Magno. Se trata de una lengua que se extendió por los países conquistados por Alejandro Magno, convirtiéndose en el idioma internacional de la época. El griego koiné se originó a partir de la fusión de varios dialectos griegos con el dialecto ático, hablado en Atenas. También se incorporó aportaciones de otras lenguas que se hablaban en el Imperio Alejandrino, como el arameo, el copto o el latín. La palabra koiné significa literalmente común. Se convirtió en una de las primeras lenguas francas del mundo y se utilizó en lugares tan dispares
como Roma, Egipto e incluso enclaves en la India. El griego koiné tuvo una gran influencia en la Biblia y el cristianismo, dejando su huella en la comunicación, el vocabulario y la teología de la Iglesia. El griego koiné evolucionó hasta dar lugar al griego medieval o bizantino, que fue la lengua oficial del Imperio Bizantino 395-1453. A partir de la Edad Media, el griego koiné dio lugar al griego moderno. Interesante este dato, mis queridos amigos, porque si ustedes ven, el griego koiné es un lenguaje que recogió, un idioma más bien, un idioma que recogió muchos de los conceptos y palabras de la época. Y al no sufrir casi cambios desde el griego koiné, desde el griego koiné, que era la lengua internacional o común, como ya la vimos allí, hasta el griego moderno no hay muchos cambios. Por eso es interesante entender la manera como el libro de Apocalipsis y Juan de Patmos escribe en el lenguaje universal de la época. El lenguaje universal de la época, el lenguaje diríamos como el inglés hoy. ¿Ya? Nosotros sabemos, aquí en Colombia pues tenemos el idioma español, pero si tuviéramos que salir a hacer una gira mundial, es preferible no saber español, sino mejor inglés. Asimismo es acá. El griego koiné pues tiene algunas características que en esta clase no las vamos a señalar, pero si ustedes quieren pues pueden consultarlo. Allí hay muchos buenos documentales acerca de la historia de estas lenguas francas y de las lenguas romances también, para entender cómo es que las traducciones desde el griego koiné, específicamente al castellano y luego al español, pues se dieron. Como dije, esa es otra parte de un estudio que en algún momento tal vez vamos a poder compartir desde acá, pero siendo que aquí estamos adentrándonos en el entendimiento del contexto primario, ¿no? Del mensaje a las 7 iglesias, era importante que señalemos que ese mensaje era escrito o fue escrito en una lengua común internacional. Esa es una parte muy importante. Habiendo dicho esto, aquí también voy a poner mi pantalla y compartirles el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, donde pues estamos hablando del mensaje a Filadelfia. Ustedes ya, los que nos escuchan y nos han seguido durante un tiempo, ya saben que hemos identificado una estructura del mensaje y principalmente la estructura del mensaje, el desarrollo y la conclusión del mismo se basan en lo que al principio Dios presenta como parte de su carácter, de su pensamiento, de su esencia, de quién es Él. Por eso escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. Cada una de las iglesias y de los mensajes contenidos allí pues contiene esa expresión de lo que es Dios. Porque a la larga lo que Dios siempre ha querido, lo que Dios siempre ha querido dar a conocer y manifestar es su carácter al mundo de los hombres. Y aunque en las cartas de Apocalipsis esta es una dinámica recurrente y repetitiva, no podemos desconocer que todos los escritos sagrados, toda la Biblia, prácticamente nos presenta y nos plantea algún carácter, alguna faceta de Dios. Cuando Cristo Jesús se hizo presente, pues cada una de esas manifestaciones de temporadas, de tiempos, de espacios, de eras pasadas, de generaciones pasadas, fueron consumadas en Cristo. El mensaje de Apocalipsis no es la excepción, porque el mensaje de Apocalipsis, pues obviamente tiene una identificación de una parte del carácter de Dios manifestado en el mensaje. Por eso es que es tan importante identificar no las palabras del mensaje, sino desde qué carácter, desde qué mentalidad Dios se dirige a nosotros. Ese es el efecto hoy del Evangelio, por eso esto tiene vigencia. Cuando alguno de nosotros va a escuchar el Evangelio, cuando alguno de nosotros participa de exponerse a la palabra viva de Dios, pues nosotros somos expuestos mediante escuchar la palabra
a una parte importante de la expresión del carácter de Dios. En este caso dice el santo. Y recordemos, dentro de la teología gobernante de la iglesia, inclusive dentro de la teología hebraica y profética de los judíos y de todo el conglomerado de creyentes que sobre todo eran judíos, esa palabra santo es sumamente importante, es una de las palabras más importantes asociadas a Dios. El verdadero también dice, pues obviamente, entendiendo que al ser Dios santo, esto significa diferente, incorruptible, pues Dios también manifestaba su siguiente característica en la palabra verdadero. Y aquí viene una referencia muy importante dentro de la cultura judía, el que tiene la llave de David. Tal vez para nosotros esa frasecita no suena mucho, pero en el contexto teológico y en el contexto histórico judío sí. Se le llamaba la llave de David a aquellas cosas de entendimiento y sabiduría y de relación con Dios que David tenía para lograr abrir el corazón de Dios y entender la voluntad de Dios. Qué Al bonito. respecto, al respecto, Socorrito, se ha hecho muchas conjeturas, pero Ujú. yo quiero decir lo siguiente. Yo no me atrevería a decir qué era la llave de David en ese tiempo. No soy capaz de atreverme. Yo estoy de acuerdo en especular un poco. Algunos, Socorrito, han dicho la llave de David era tocar el arpa. Así, hablando en términos literales. La llave de David era que sabía componer poemas y volverlos canciones. O sea que David era un artista. Si la llave de David era ser artista, pues los artistas nos llevan años. Yo no soy capaz de componer un poema ni hacer una canción. No sé usted, Socorro, si usted pueda. No, yo tampoco. Eso. Entonces no tenemos la llave de David, así que estamos perdidos. Especulando, como digo, ¿no? Y siendo un poquito exagerados y usando las hipérboles que nos permite, pues, este tipo de análisis. Pero como dije, dentro del ámbito religioso, popular y dentro de la cosmovisión judía, la llave de David tenía que ver con la capacidad o el secreto que David tenía como rey para acceder al corazón de Dios y hacer que Dios le manifestara su voluntad a él. Esa es la llave de David, el acceso que David tenía al corazón de Dios. Por eso aquí dice, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Ese es un literalismo bastante interesante, porque obviamente, pues, ¿para qué sirve una llave? Una llave sirve para abrir o para cerrar. Y aquí dice que el que tiene la llave de David, esto es Ujú. asociado nuevamente, Socorro, al carácter de Cristo, no algo teológico, místico, mitológico. No, no, no. Vamos a centrarnos en la parte de la expresión de carácter. Dice que la llave ya no la tiene David, la tiene él. ¿Quién? Pues Cristo, pero que en un momento se la prestó a David o se la dio a David. Pero como David no era eterno y su historia no fue eterna y su manifestación no fue eterna, pues la llave de David hoy podríamos especular un poquito para tratar de ser más precisos, diríamos, el conocimiento de Cristo que David tuvo en su momento para escribir de Cristo. Porque ustedes saben, mis amigos, que David fue profeta y David profetizó de Cristo en muchos de sus salmos. Miren el Salmo 1, por ejemplo, el Salmo 22, el Salmo 51, el 32, no, el 91 no, ese es de Moisés. El Salmo 3. Yo podría dar una lista bastante amplia de los salmos proféticos que escribió David para poder identificar lo que aquí dice, el que tiene la llave de David. O sea, David tuvo la llave, pero ahora el que la tiene es él, porque cierra y ninguno abre y abre y ninguno cierra. Entonces, interesante este término desde el cual, mi querida Socorro, Dios le va a hablar a Filadelfia. El nombre Filadelfia, recuerden que tiene que ver como con el amor filial, con el amor familiar, con la cercanía, con ese sentimiento de familiaridad respetuosa que existe entre miembros de una misma familia, ¿no? Eso es lo que representa Filadelfia.
Entonces, importante creo que mirar desde ahí, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Esto ya nos da un mayor contexto de lo que se va a venir con respecto a lo que Dios le va a decir a Filadelfia. Si él tiene la llave de David y David fue profeta, pero David también fue rey, inclusive David tuvo una expresión de plenitud en un momento de su vida, porque David fue rey, fue sacerdote y fue profeta, pero fue momentáneo, por eso es que el reino de David en algunas de sus expresiones tiene todo que ver con la expresión profética del reino mesiánico de Cristo. Por eso creo que desde allí podríamos ir considerando un poco más ese concepto de que el que tiene la llave de David. Muy bien, y luego obviamente la estructura que vemos todos y en la estructura del relato mismo, de las cartas que anteceden a Filadelfia, pues la estructura sigue siendo la misma. El santo va a hablar, el que tiene la llave de David, el que conoce, diríamos, los misterios, el que conoce cómo abrir y cerrar, el entendimiento profético, pues va a hablar. Y aquí obviamente lo primero nuevamente, yo conozco tus obras. Aquí está claro. Yo conozco tus obras. Recuerden que esta es una de esas frases que son importantes señalar porque es lo que Dios reconoce de cada uno de sus hijos, los creyentes agrupados en el cuerpo de Cristo. En la congregación, Dios conoce plenamente lo que debemos manifestar porque Él de antemano lo estructuró y lo estableció así. Por eso, permítame. Por eso, mi querida Socorrito y amigos, entender las buenas obras que Dios preparó de antemano es directamente proporcional a la iluminación y revelación del entendimiento según Cristo que tenemos y que ha tenido la congregación, los hijos de Dios en cada generación. Yo conozco tus obras. Ahora, aquí en el mismo sentido, note, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Qué bonito eso. Como él tiene la llave de David y cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra, lo primero que le dice aquí es, yo puse ya una puerta abierta que nadie puede cerrar, lo que significa que tienes una oportunidad espiritual, una expresión de gracia, porque yo puse mi gracia en ti y esa gracia que he puesto en ti es una puerta abierta que no depende de los hombres. Por eso él dice que nadie puede cerrar, porque no depende de los hombres esa puerta abierta. Podríamos hablar un poquito que eso tiene que ver con la aceptación que Dios tiene de las obras que hace Filadelfia. O sea, lo que Filadelfia hace son una puerta abierta, qué bonito. O sea, Dios está de acuerdo con ellos. Dios está de acuerdo porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oiga la puerta abierta que ellos pudieron manifestar. Por eso el yo conozco tus obras en estos mensajes de la iglesia de Apocalipsis tiene doble sentido. Para unos, yo conozco tus obras y luego les dice que son malas obras. A otras iglesias les dice, yo conozco tus obras y Dios aprueba algunas de esas obras. En este caso, para Filadelfia le dice Dios, yo conozco tus obras y las aprueba todas. Porque aunque tienes poca fuerza, no has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ahí es donde uno diría, qué maravillosa oportunidad que se le da a esta congregación, Pitillo. Qué maravillosa oportunidad se le da a esta congregación de experimentar lo que es vivir bajo una continua gracia, bajo cielos abiertos, diríamos aquí. De tal manera, Socorrito, que claramente esta iglesia de Filadelfia es una de las pocas iglesias o congregaciones o diríamos generaciones que recibe reconocimiento de Dios. ¿Y por qué? Eso podemos verlo aquí, en esta frase. Tienes poca fuerza. ¿Qué podríamos decir de tienes poca fuerza?
Pues mucho podríamos hablar de ello. Tienes poca fuerza con respecto a otros grupos llamados espirituales, evangélicos, religiosos, trayéndolo un poco a este punto, ¿no? A esta realidad hoy. Tienes poca fuerza, puede traducirse en muchas cosas, Socorrito. No tienes riquezas, no tienes templo, porque ya para esa época muchos ya tenían lugares, lugares suntuosos. Recuerde que a otro le dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no necesito nada. O sea, ya tenían sus cositas, diríamos. Aquí no, Filadelfia no. Tal vez Filadelfia no estaba a la par de las riquezas de otras congregaciones justamente por esto, por hacer las obras según Dios y no venderse al sistema del mundo. Quiero hacer un paréntesis, Socorrito. En algún momento alguien, empleado, ¿no? Un empleado público me dijo, era creyente él. Me dijo, pastor, yo he analizado que en el mundo y como está el mundo actualmente, uno como empleado no podría prosperar o esperar que Dios lo prospere, porque eh, económicamente el sistema está diseñado para que uno aproveche, para que uno haga cosas. Pues si a mí me proponen un negocio y yo que soy empleado público, pues yo miro la oportunidad, yo podría aceptar, porque así he visto que mis colegas se enriquecen. Tienen carros, tienen fincas, compran casa y uno dice es que con el sueldo no alcanza. Decía él, ¿no? En su raciocinio, Socorrito. Y es justamente eso, porque ese es el engaño del mundo. Hacernos creer que no podemos prosperar sin el mundo. O sea que Dios no nos puede prosperar porque el mundo está diseñado para que nadie prospere espiritualmente, porque tiene que venderse, tiene que aceptar el soborno, tiene que aceptar pues el esguince a la ley, por debajito, compadre, como dice un famoso salmista, por debajito. Entonces, Socorrito, a esta conclusión llegaba este hombre. Y ese es un pensamiento tan peligroso, Socorrito, tan peligroso, que uno a veces cuando se pone a pensar en la serpiente, termina aceptando esos pensamientos. Y aunque en la práctica podemos ver que tal vez en el mundo sea así, que no se puede prosperar sin el soborno, sin el chantaje, sin las triquiñuelas, sin recibir por debajito, entonces uno diría, no, sí, el hombre tiene razón, pero no. Justamente lo que hablábamos extra micrófonos, ¿no? Hay gente que piensa que solo pueden prosperar en otros lugares, en su mentalidad. Pero yo le digo, Socorrito, que si Dios no mueve, que si Dios no nos lleva, que si Dios no nos da certeza y seguridad, es mejor no moverse. Hay un principio establecido en la misma palabra de Dios escrita. Para Dios es igual salvar con 2 que con 1000. Y podríamos decir, para Dios es igual prosperarlo a uno aquí o en la luna, o en Marte, o en otro planeta, o en otra ciudad. Lo que pasa es que depende de la manera como tú ves tu vida y de la manera como tú administras el pensamiento espiritual que te fue dado por Dios. Ahí es donde lastimosamente el contexto también del capítulo 13 de Mateo, de la parábola del sembrador, dice, pero el afán de enriquecerse, el deseo de las riquezas ahoga en la semilla. Aquí, Filadelfia había permanecido firme a pesar de que no tenían. Filadelfia dice, tenía poca fuerza, pero había permanecido firme a esa puerta, a ese pensamiento que Dios les había puesto, Socorrito, y esa era una puerta abierta para ellos. Mientras esa puerta esté abierta, lo que es de Dios fluirá. Lo que tenga que llegar, llegará. El que tenga que entrar, entrará. Eso es el pensamiento que ellos tenían. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Wow! ¡Qué puerta, Socorrito! Que el Señor nos ayude a entender eso en nuestra propia vida, esa fidelidad. Entonces, hoy hay muchos que, por ejemplo, han reemplazado la fe
por lo que se puede hacer. Hoy hay muchos en muchas congregaciones que han reemplazado la fe con números, con estadísticas, con cuántos tengo y cuánto tengo también. Pero para otros tal vez, aunque nos puede afectar el cuánto tengo, no debemos afectar que el cuánto tengo o el cuánto no tengo cierre la puerta. Porque nuevamente, mientras tengamos ese pensamiento, la puerta estará abierta. Y no hay nada más glorioso, poderoso y fundamental que Dios nos abra la puerta y la deje abierta. Es preferible, Socorrito, que todas las puertas de los hombres, que aquellos que han jurado lealtad, porque así son, ¿no? Juran lealtad, hablan tanta vanidad, hablan tanta mentira, hablan tanta lisonjería, son tan volubles en su carácter. Y hay otros que prácticamente ni tienen carácter. Que cuando hablan no puede decir, no, pues lastimosamente ahí habló la serpiente, hoy me doy cuenta. Por eso hay gente que es tan voluble que no entiende esta realidad de experimentar una puerta abierta según Dios y por causa de la manifestación de su voluntad en la iglesia. Filadelfia tiene poca fuerza, pero tiene un carácter inquebrantable. O sea, no tiene poca fuerza porque no tenga carácter. Tiene poca fuerza porque tal vez no tiene los recursos. Tal vez no tiene los números para enfrentar el sistema. Porque así es, ¿no, Socorrito? Estadísticamente, uno tiene que tener los números. Lo que hablábamos extra micrófonos con el caso suyo. Uno enfrentarse a un poco de gente corrupta que tiene todos los recursos económicos y uno que no tiene los recursos para enfrentarse a ese mundo, uno dirá, yo tengo poca fuerza. Sí, pero no has negado mi nombre. O sea, no te has dejado comprar, no has cedido a la injusticia, no has vendido la verdad, no has manipulado la verdad. Por eso hay una puerta abierta. Has sido leal, has sido fiel. Lo que has dicho lo has hecho. Oh, Socorrito, ¿cuánto podríamos hablar de tienes poca fuerza? Filadelfia tenía poca fuerza. Alguien dirá, como a veces nos dicen, ¿no? Yo sé que usted ha escuchado. Pastor, pero en su congregación con esa palabra tan poderosa y los números, pues con esta palabra tan poderosa y este mensaje tan glorioso, entiendo que para Dios los números no son importantes, Socorrito. Podrían ser importantes para mí, para usted, sí, y para algunas otras actividades, pero tenemos una puerta abierta que nadie la puede cerrar. Y aunque tenemos poca fuerza, esa puerta abierta ha permitido que la palabra fluya y que guardemos la palabra y el nombre, la identidad, el carácter de Cristo siga fluyendo. No nos importa si hablan bien o hablan mal, lo que importa es que sigan hablando. Dice, no has negado mi nombre, otra frase contundente esta, no has negado mi nombre. Recuerde que en ese tiempo, Socorrito, en el que este escrito se da, pues la encarnizada persecución a la congregación o a todas las iglesias era diaria. No les daban tregua, era una persecución sin cuartel. Entonces, considerar que a pesar de ese mundo de persecución, de muerte, de intrigas, porque cuántos, permítame, no especular, sé que fue así. ¿Cuántos de los mismos hermanos o creyentes se entregaron a la muerte a sus hermanos para salvarse ellos? Por eso aquí dice, no has negado mi nombre. Había algunos que no habían negado el nombre. O sea, no habían rechazado su identidad, habían seguido firmes. Otros por el miedo se habían ido. Otros por cobardes, por viles, por mentirosos, falsos, traidores, traicioneros, pusilánimes. Habían desistido y seguramente habían vendido a sus hermanos, convirtiéndose en espías de la gente que quería destruirlos. Esa es una parte muy triste de la historia de la iglesia,
que seguramente ahí también, Socorrito, había de este tipo de gente maligna y malvada y perversa. Pero maravilloso esto, no has negado mi nombre. Ahora viene en la segunda parte lo que se habla de la recompensa, pero antes de ir al capítulo 9, que creo que nos quedan unos pocos minutos, tal vez no voy a adentrarme allí para no quedar corto. Quiero seguir hablando aquí de estas tres cosas. Identifiquemos estos elementos, Socorrito, y le pido que si usted está tomando nota lo haga para hacer un gráfico la próxima vez. Note esto. Una puerta abierta, ¿sí? Una puerta abierta. Poca fuerza. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Esos elementos constituyen el carácter de la iglesia de Filadelfia. Recuerde que la revelación de Jesucristo, lo que el Señor nos ha dado a conocer de Él mismo, por revelación, ha formado el carácter nuestro, Socorrito. Así que cuando decimos que, por ejemplo, cuando decimos que alguien es fiel, no es porque ha dicho, no, es que yo quiero ser fiel, pastor, te abrazo, te beso, picos van, picos vienen, no. No es por la lisonjería y las cosas del alma, como algunos pensarán. No. Alguien es fiel porque conoce a Cristo y porque la fidelidad de Cristo está en él. Si no, no se puede hablar de fidelidad. Podemos hablar ahí de una amistad, de una cercanía, pero no de fidelidad. La fidelidad es de Dios. La fidelidad es la suma de la expresión del carácter de Cristo en la vida de los creyentes. Por eso esa puerta abierta había producido que en Filadelfia haya gente poca, contada, pero que eran leales, que eran gente que estaban dispuestos a todo para que el nombre del Señor, esa identidad de la congregación y de la vida de Cristo en ellos fuera conocida. Muy bien, voy a hacer una pausa y ahí dejaremos para próximamente el versículo 9. Socorrito, comentarios. Mamá, si tú quieres comentar algo, por favor. Vea, mi pastor, yo lo que veo es que todas las iglesias pues tienen van mostrando el carácter de Cristo. Acá es el único, y estoy leyendo la Kadosh, Sí, único y verdadero. Cuando dice que tiene la llave de David, David fue la puerta para entrar, ¿no? A Cristo, digamos así, él fue la puerta para Cristo. sí. Y esa llave nadie la puede cerrar. O sea, cuando en mi vida se abre, cuando Dios abre esa puerta en mi vida, nadie la va a poder cerrar. Cuando Dios abre Cristo en nuestra vida. Nadie la va a cerrar. Eso por un lado. Y por el otro lado, Qué acá en la bonito. Kadosh, sí, acá en la Kadosh dice, yo sé que tienes poco poder y aún has obedecido a mi mensaje y no has negado mi nombre. O sea, lo que usted decía, no tenían, quién sabe, el poder de muchas cosas, pero habían obedecido. No tenían poder económico o poder por personas, eran poquitos. Ajá. Y mire, tan lindo porque a veces nosotros nos sentimos sin poder en muchas cosas, pero sabemos que tenemos lo más grande y lo más La puerta grandioso, que es abierta, Socorrito, la puerta la está puerta abierta. abierta, que es Cristo en nosotros. Uy, glorioso pastor. No tengo dinero, pero Claro, la ahí puerta está. abierta está ahí. Lo mismo que decían Pedro y Juan cuando subían a orar ahí en la puerta, estaba el paralítico. No tengo plata ni oro. Ajá, pero en lo que tengo te Lo que doy. tengo una puerta abierta, te la voy a abrir. Ah, Ajá, hermoso, hermoso. hermoso, hermoso. No cambio lo que yo tengo por el dinero, mi No, pastor. no, no, jamás, nunca. Jamás. Por eso hay Ni gente que por yo le digo, ambicionar mire, más. es que las clases que usted colabora, yo no le cobro clases, porque si yo cobrara esto, usted no me puede pagar. Sí, claro, pastor. Ustedes no me podrían pagar lo que vale este conocimiento. Por eso Así es. yo hablo es, apoyen con un aporte. Ajá, ¿Qué mínimo es esto? Ya, ese ajá. sí.
Ese es simplemente el costo administrativo de estar aquí, porque usted sabe, hay que pagar el espacio, el internet, la energía, las Ajá. copias. Bueno, por eso digo, no es que cobramos por compartir a Cristo, no, porque nadie podría pagarnos esto. Esto es Ajá. inconmensurable, esto no tiene precio. Sí, es Pero verdad. eso se lo dejamos a la conciencia de los nacidos en Cristo. Amén. Así es. Qué glorioso. Me siento Hermoso. feliz, mi pastor. Ah, hermoso. Mire, Filadelfia es una de esas iglesias de un poder espiritual, aunque no tenían mucha fuerza material o económica, pero poder espiritual, tenían la puerta abierta. Y Así a es, mi Dios, pastor. eso no se Así es. compara, eso no se puede comprar con ningún oro. Nada, nada. La tranquilidad y la paz que Dios nos da no la podemos comprar con nada. Sí, glorioso, qué hermoso su proyecto. Muy Ajá. bien. Continuaremos con el próximo versículo la próxima semana. Mis queridos amigos, gracias por estar. Un abrazo fraterno para todos ustedes en todas las latitudes y que sea Cristo la puerta abierta también para todos ustedes en esta generación. Hasta la Amén. próxima. Gracias por la sintonía. Chao. Chao. Chao, pastor.